Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de YouTube de Radio Claret Digital y por supuesto también todas las ondas hercianas de Radio Hogar. Llegamos al miércoles 19 de agosto y bueno, los 5 minutos de San Antonio María Claret para este día nos dice lo siguiente. Recuerda que el pecado es la desobediencia a la ley de Dios, pero para que sea pecado son necesarias estas dos condiciones: saber que es pecado y quererlo. O sea que conocimiento y voluntad. Si falta una de esas condiciones, no hay pecado. Así de sencillo. Si sabemos, ¿verdad?, que eso es pecado y que vamos a hacerlo con toda la voluntad, con toda la hazaña, ya sabemos que eso es pecado y caemos entonces fuera de la voluntad de Dios. Y para evitarlo, simplemente es ignorar eso, esquivar eso y vamos entonces en los caminos del Señor. Así de sencillo. Solamente es fuerza de voluntad para no hacerlo. Bueno, estos son los 5 minutos de San Antonio María Claret. De esta manera iniciamos al día. Bienvenidos. Reiterando nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes que nos sintonizan en las diferentes frecuencias de Radio Hogar y saludos a todos los que están en cabina de Radio Hogar, como también los que nos ven a través del YouTube de Radio Claret Digital. Saludando aquí a Samir que está acá en la cabina de controles. Bienvenidos nuevamente y buen provecho de este miércoles de ensalada. Si usted está comiéndose su ensalada de feria, su ensalada rusa, su ensalada mediterránea, su ensalada de coditos, su ensalada solamente de lechuga o de repente de tomate con cebolla o de aguacate. Bueno, la ensalada que usted está comiendo ahorita mismo. Buen provecho, disfrute su momento sagrado ahorita mismo. Yanios le saluda, recordando que Jesús está en misión oficial en algún punto de este planeta. Así mismo es, está ahí trabajando fuertemente Jesús, por eso es que no nos ha acompañado durante, por lo menos hasta ahora, durante esta semana. Pero bueno, aquí estamos acompañándoles a cada uno de ustedes para ponerlos sobre todo al día. Y bueno, ponerlos al día en materia prácticamente, en materia nacional. Bueno, nos hemos dado cuenta desde la tarde de ayer, y ha sido noticia todo el día de hoy, todo este revuelo del impuesto, ¿verdad? El ITBMS, que vendrá ahora, ¿verdad?, para todo lo que son las operaciones de la economía digital, ¿verdad? O como también la renta, la sustitutiva ante, bueno, también lo que son los famosos, los alquileres también, en este aspecto, los Airbnb, como se conoce también comúnmente, ¿no? Yo en verdad, esto es ponerlo en la balanza, bien como lo dijo también el ministro de Economía y Finanzas, no es que es un nuevo impuesto, sino que sigue siendo el 7%. Sin embargo, ver el punto de vista también, ¿no?, de que de repente uno dirá, bueno, es que yo conseguía ciertas cosas más baratas aquí, otras no. Aquí vamos a encontrar muchas opiniones. De repente, si lo vemos por la parte del emprendedor pyme quizás,
que de repente utilizaba plataformas para poder conseguir unas que otras cosas para poder vender y ahora le cobran el 7% y que tiene que ese 7% ver cómo de repente aumentarle el precio, algunas que otras cosas que conseguía de afuera, son, bueno, verlo desde ese punto de vista de que, bueno, va a tener que aumentar, que obviamente que todo esto conlleva a un aumento de. Yo simplemente lo reduzco a esta manera, de que tristemente quien paga los platos rotos es la clase trabajadora. Es la clase trabajadora los que día a día se paran, los que día a día están en las calles, todos los que están trabajando, buscando el sustento diario, y que ver este punto de vista de que, bueno, y ahora si yo quiero buscar algo que me sale mucho más barato, ahora me va a encarecer más. Y tristemente es algo más que el bolsillo sufre, de aquella persona que día tras día va, se levanta, trabaja, que de repente quiera tener, quiere ver quizás una televisión que no sea la local, porque muchos sabemos cómo está la televisión local también, en el aspecto de producción, y quiere ver otras cosas y ahora tienen que pagar adicional, más todavía, para poder ver algo mejor, y eso es otro golpe más al bolsillo. Entonces, yo honestamente lo pongo en la balanza esto, de repente puede ser algo positivo, puede ser para otros algo negativo. Lo que sí me llama la atención de todo esto es que si me vas a cobrar impuestos, quiero ver cómo mi dinero en los impuestos están bien invertidos. Eso es lo que yo sí quisiera ver. Que yo quisiera ver unas buenas escuelas de primer mundo, que no se estén cayendo, que quiero ver unos buenos hospitales que también no se estén cayendo y que tengan una muy buena atención, que tengamos unas buenas vías, que no estés cayendo en un hueco en una vía cada vez más, que encuentro un nuevo hueco cuando voy en la calle. Eso es lo que uno quiere ver y decir, mis impuestos están bien invertidos porque estoy viendo cosas buenas. Pero tristemente, a veces, y yo también me pongo a pensar, ok, tú me estás poniendo impuesto a esto, pero yo no estoy viendo los otros impuestos que a mí me cobras, no lo estoy viendo. No veo esa realidad. Pero me salen después luego noticias, pero es que bueno que se va a invertir tantos millones de dólares en propaganda política o en publicidad de gobierno, o que le vas a aumentarles las dietas a personas que con su salario pueden comprarse algo, pero no, es que tengo que subirle de 300 a 500 dólares en dietas. Entonces, eso se invierte, esos son mis impuestos que se están invirtiendo y no es lo que de verdad quiero ver, como vuelvo y repito, escuelas, hospitales, carreteras, etcétera, etcétera. Escenarios deportivos también. Y ver esto, entonces, es como recaer en lo que yo mencioné ayer. Que lo mencioné ayer cuando había dicho el director de tránsito de que recomendaba que todos los que tuvieran carro los dejaran en su casa y tomaran el transporte público. Pero si el transporte público en Panamá fuera de primer mundo, fuera lo máximo, todo el mundo lo haría. Pero no es la realidad. Y pasa aquí lo mismo. Aquí llegan nuevos impuestos para estos casos, ¿no?, de la economía digital. Pero esos impuestos no los veo, no los veo. Dicho sea de paso, y lo menciono aquí, la vía Tocumen, como muchos le llaman popularmente, o la Domingo Díaz, a los amigos del MOB, ya es hora de repente de pasarle y darle un mantenimiento a esta vía porque se está llenando de huecos. Se está viendo en la vía que se está llenando de huecos. Ya hay que darle mantenimiento. Solamente lo dejo ahí, para que sepan, darles el datito. Entonces, porque esos son inversiones de mis impuestos que yo estoy pagando, de esos ITBMS, que cada vez que yo pago algo, ahí están, ahí se van.
pero yo los quiero ver reflejados. Como ciudadano, yo los quiero ver reflejados. Y así quizás nuestros amigos radioescuchas, quizás el que va conduciendo ahorita mismo, o el que está ahorita mismo, como digo yo, en su momento sagrado comiendo, está escuchando al día. Pensará quizás lo mismo, quizás, o que va a pensar lo mismo que yo. Sí, yo quiero que esos impuestos se vean en esto, en colegios, en hospitales, que yo tenga un buen servicio, que mis hijos, mis sobrinos, vayan a una escuela, que ya no sea el tablero de tiza, que ya es hora de cambiar ese tablero y ya dejar el tablero de tiza, sino utilizar un mejor tablero. ¿Verdad? Entonces, ahí sí valería la pena decir, es que mis impuestos se están invirtiendo bien, pero por ahora no. No, entonces tú me pones estas cosas, pero de repente yo no veo cómo se reflejan. Y sigue la clase media golpeada y siguen los mismos salarios, siguen mismos aumentos, y como escuchaba yo esta mañana en un programa de la localidad, simplemente mi salario se está yendo en pagar comida y gasolina. Y ya se me va el salario, dice una persona. Porque ni siquiera para poder ir a divertirme ya puedo. Porque es una realidad, es pagar un montón de cosas, un montón de impuestos, pero no veo nada reflejado. Es una dura y triste realidad que está viviendo el panameño hoy en día. Y no es cuento, como siempre lo digo, no es cuento mío, es una realidad que uno lo ve a diario. Así de sencillo, es una triste realidad. Bueno, yo simplemente dejo este tema así a un lado, porque vuelvo y repito, hay muchas cosas, muchas aristas para hablar de este tema. A mí me hablaba una persona y me decía también, bueno, es que yo yo conseguía por estas plataformas las piezas de mi carro, porque en la agencia me sale carísimo. Y me hablaba de una, no recuerdo exactamente qué pieza era, pero la pieza de su auto le costaba $800 en agencia. Y que solamente había en agencia, no había en otro lado, ni en autopartes, ni nada. Y lo consiguió en una de estas plataformas que, claro, no le voy a darle la propaganda, y lo consiguió en $50. La misma pieza, la misma, el misma codificación, lo mismo, igualito lo mismo. Y esta persona pudo conseguir esa pieza en ese momento, arregló su auto y muy bien. Claro está que de repente me dirán, claro, la agencia te cobra el tanto por ciento, ellos tienen que pagar impuestos, acá también debería ser lo mismo, es cierto. Pero el punto de vista es que, y muchos también hablan en este tema también de por qué me estás cobrando mucho más caro una cosa cuando yo la puedo conseguir más barata en otro lado. Entonces son cositas que vemos que para el bolsillo de ese panameño que sale a trabajar le va a salir mucho más caro. Es una triste realidad. Bueno, por otra parte, y hablando de otro tema, la UNACHI hoy tiene elecciones extraordinarias para escoger quién asumirá la rectoría luego de la renuncia de la señora Etelvina de Bonagas. Así que eso vamos a estar también pendientes del caso de la UNACHI, que vuelvo y repito, hoy entonces va a escoger a su nuevo rector o su nueva rectora. Se dice que bueno, las elecciones ya inician desde las 8 de la mañana y esto va hasta, si no me equivoco, hasta las 8 de la noche. Y hay hasta ahora 10 personas que se han postulado para ocupar la rectoría de esta universidad. Así que entonces veremos entonces, luego ya será en la tarde o mañana, la noticia de quién asumirá entonces la rectoría de la UNACHI, que todavía sigue estando en el ojo de la tormenta, y al nuevo rector o a la nueva rectora que llegue va a tener mucho trabajo, en verdad que mucho trabajo que hacer, y prácticamente
limpiar la casa. Limpiar la casa y volver a esa paz, a esa universidad que tanto lo necesita. Así que bueno, por esta parte, por acá tengo otra noticia. Por aquí, dice por aquí, la Fundación Libertad Ciudadana pidió al presidente José Raúl Mulino objetar por inexequible el proyecto de ley 594 que reforma el reglamento interno de la Asamblea Nacional. La organización advierte que la iniciativa permitirá a los diputados gestionar proyectos y recursos en sus circuitos, lo que podía generar una superposición de funciones y reabrir espacios al clientelismo político. Es lo que dice esta nota, ¿verdad?, en un diario de la localidad. Y es que ya esto se había suspendido, pero ahora con esta nuevamente este proyecto de ley vuelve a resurgir esto de darle funciones al diputado, funciones que no debe hacer un diputado, porque el diputado, su trabajo es gestionar leyes y no hacer trabajos comunitarios. Para eso está la Junta Comunal. Si es así, entonces eliminemos las juntas comunales y listo, se acabó todo. Entonces, para eso están las juntas comunales, para poder trabajar entonces estos trabajos, ¿verdad?, estos proyectos, y simplemente el diputado dedicarse a gestionar leyes, también a supervisar y ver qué se está haciendo con el dinero del pueblo. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, claro está que esto ha pasado durante todo este tiempo y se está pidiendo esto, que objete, se le está pidiendo al señor presidente que objete esto, porque en verdad que esto es nuevamente volverse, los señores diputados, a hacerse un traje a la medida, nuevamente. Y volvemos a los tiempos de antes, cuando le llamaban legisladores a hacer esto. Y bien, como lo dice en esta nota, que esto es prácticamente hacer clientelismo político nuevamente, ¿no? Con el dinero de nuestros impuestos. Así de sencillo, que usted y yo pagamos. Hacer clientelismo político con esto. Así que entonces, ver también qué está pasando, perdón, en este hemiciclo de la nación. Así que bueno, tomarlo en cuenta. Por otra parte, todavía por acá tengo otra noticia. Bueno, esta sí es ya un poquito a nivel internacional, en la que un sismo de magnitud 4.8 se registró en la mañana de este miércoles 19 de agosto en la región de Lima, según informó el Instituto de Geociencias del Perú. Esto se registró a las 5:28 de la madrugada del día de hoy, con profundidad de 42 kilómetros y tuvo su epicentro, 42 kilómetros al suroeste de Lurín. Así que es lo que esto fue en Perú. Así que bueno, estas son las noticias que tenemos por acá. Que tenemos, que nos va llegando poco a poco. Bueno, son cositas que hay que ir tomando en cuenta y verlo, y como dice Jesús, apuntarlo en el librito. Sí, exactamente, apuntarlo en el librito, como dice Jesús. Apuntemos todas esas cosas en el librito, porque a la hora que tocará, ya sabemos entonces. Bueno, el librito no, el cuadernito, bueno, ni siquiera el cuadernito, el cuadernón, porque ya yo me imagino que quizás muchos ya han pasado las 500 páginas de escribir tanto en el cuaderno de todas las cosas que están pasando. Así que bueno, es la realidad que estamos viendo hoy en día en nuestro país, lamentablemente. Bueno, siendo la 1 de la tarde con 21 minutos, vamos entonces con el santo del día de hoy, que es San Juan Eudes. Escuchemos. El 19 de agosto se celebra a San Juan Eudes. Él nació en Ries, Normandía, Francia, el 14 de noviembre de 1601. Se dio cuenta que para preparar mejor al pueblo era necesario contar con buenos sacerdotes, y que para formar bien a los sacerdotes se necesitaban seminarios donde los jóvenes recibieran esmerada preparación. Por eso
fundó 5 seminarios en Francia y después fundó la Congregación de Jesús y María o Padres Eudistas, que se dedica a la predicación y a dirigir seminarios. También fundó la Comunidad de las Hermanas de Nuestra Señora del Refugio para ayudar a las jóvenes que habían caído en la prostitución o el delito. De esta asociación se deriva la Comunidad de Religiosas del Buen Pastor, que tienen en el mundo muchas casas de ayuda. San Juan Eudes también propagó la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y la devoción al Sagrado Corazón de María. Murió el 19 de agosto de 1680. Que este santo nos ayude a amar y fomentar la devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Y bueno, tenemos por acá de San Juan Eudes también, que es reconocido principalmente como el santo patrono de los misioneros, así como de las congregaciones e instituciones que él mismo fundó. Así que entonces, bueno, vemos ese patronazgo de San Juan Eudes, ¿verdad? Patrono de los misioneros. Saludos a Silvia Contreras, que está en sintonía de Al Día. Oiga, por aquí me acabo de llegar esta noticia interesante, y es con respecto al famoso teleférico, en la cual dice: el Metro de Panamá recibió este martes 18 de agosto una propuesta económica de 255.1 millones para el diseño y la construcción del proyecto del teleférico de Panamá y San Miguelito, durante el acto de presentación y apertura de propuestas de la licitación. Acá, bueno, solamente dice: una sola empresa presentó la oferta para construir el sistema Panamá-San Miguelito. En la segunda licitación, la primera quedó desierta tras no recibir ofertas. Esto hablamos de que son 6.6 kilómetros y 6 estaciones. El proyecto busca conectar sectores de Panamá y San Miguelito. Bueno, ¿qué sigue? La propuesta será evaluada por una comisión durante al menos 10 días hábiles. Así que, bueno, vamos a ver cómo va a quedar esto también, lo del teleférico que va a conectar, bueno, Panamá con San Miguelito. Así que, bueno, esto es interesante poder también, porque esto es una manera también de poder ayudar, ¿verdad?, en lo que es el transporte urbano, ¿verdad? Y bueno, queremos un buen transporte urbano para dejar nuestros carros en nuestras casas, entonces necesitamos tener buen servicio de transporte. Así que vamos a ver cómo termina esto del teleférico. Bueno, sigamos con más en Al Día. Y bueno, hoy, como todos los miércoles, hay audiencia papal. Y en esta ocasión, la audiencia papal, bueno, el Papa León XIV lo hizo en la misma Basílica de San Pedro adentro, porque ustedes saben el calor intenso que se está viviendo ahorita mismo en Europa, así que se hizo ahí. Bueno, el Papa León, en esta audiencia de hoy, nos explica sobre la música sacra, que no es solamente un adorno. Escuchemos. ¿Qué significa cantar en la iglesia? Para el Papa León XIV no es simplemente acompañar una celebración, es una manera de rezar. En su catequesis de hoy, el Papa reflexionó sobre el 6º capítulo de Sacrosanctum Concilium, la constitución del Concilio Vaticano II, dedicada a la liturgia, y centró su atención en la música sacra. Il Concilio Vaticano II conferma e profondiza la funzione ministeriale della musica en la liturgia, enseñando que no es un mero adorno de la celebración, sino que forma parte de la acción litúrgica. Cuando cantamos, dijo el pontífice, nuestras voces y nuestros corazones entran en sintonía entre sí y con Dios. Cantar en la liturgia significa rezar, ya que las voces y los corazones de los hermanos y hermanas sintonizan entre ellos y con Dios.
en la participación activa del misterio celebrado. Y el canto también expresa los sentimientos de la oración. León XIV recordó una conocida frase de San Agustín: cantar es propio del que ama, porque quien canta desde el corazón puede abrirse más profundamente a Dios. El pontífice destacó además la importancia de la formación litúrgica en seminarios, noviciados y escuelas católicas y pidió una preparación adecuada para quienes prestan este servicio musical en la Iglesia. Para los peregrinos de lengua española, León XIV dejó una imagen muy significativa: la Iglesia como un único coro, voces diferentes pero unidas en armonía para alabar a Dios. Qué interesante, y poder ver que dentro de la liturgia, ¿verdad?, la música sacra tiene esa gran relevancia, gran importancia. Y esto es bueno, ¿no?, que los coros, muchos coros se van formando, y eso me alegra mucho que los coros se formen, porque la liturgia no es improvisar por improvisar, ni inventar por inventar, ni porque, que me gustó tal canción muy bonita, voy y lo canto. E incluso, y yo soy de las personas que a mí no me gusta y que me lo he topado, que se canta música protestante dentro de la Eucaristía. Todavía al sol de hoy se ve esto. Tristemente es una realidad. Entonces, es cuestión de ir formándose, ¿no? Y como bien también lo dijo el Papa, no es un adorno simplemente. Pero es que todo tiene un sentido dentro de la liturgia, ¿verdad? Y sobre todo, en este caso, la música. Bueno, seguimos con más también del Papa León XIV. Y bueno, el Papa León nos dice, bueno, cultivar siempre es uno mismo una auténtica conciencia de paz. Y es que al término de la audiencia general, el Papa exhorta a un firme y constante compromiso por una convivencia pacífica entre los pueblos, siguiendo con honestidad y verdad los caminos que la construyen y la consolidan en la sociedad. En el saludo a los peregrinos de Polonia, recuerda a Wacław Felczak, sacerdote y primer polaco beatificado como mártir de las persecuciones comunistas. Su ejemplo enseña que la civilización del amor se construye perdonando y venciendo el mal con el bien. La paz comienza en cada persona y es una aspiración que hay que cultivar para que se convierta en universal. Retomando el concepto de paz que ofrece San Agustín en la Ciudad de Dios, el Papa León XIV, al término de la audiencia general del día de hoy, 19 de agosto, exhorta a todos a un saludo en italiano, a desarrollar siempre en sí mismos una auténtica conciencia de paz y pide que se trabaje de forma concreta para que ésta pueda dar lugar a una convivencia armoniosa entre los pueblos. Tenga la sincera conciencia de que la paz es un bien precioso y grandioso y de que se necesita un firme y constante compromiso para hacerla realidad, siguiendo con honestidad y verdad los caminos que la construyen y la confirman en la sociedad. Así que, bueno, un buen mensaje también que nos envía el Papa León XIV, sobre todo de esto, ¿no? Tener esa conciencia de paz. Necesitamos vivir en paz. Así que bueno, ese es también un buen dato también a tomar en cuenta. Y bueno, seguimos hablando también un poquito más del Papa León, y en este caso él recibió un regalo, sí, un regalo de la joven Elizabeth Argemi. Ella, el Papa, le regaló un libro de su hermano Javier, que una vida con un sentido, más que todo, ¿no? Veamos este reportaje sobre de qué se trata. Bueno, pues ha sido un momento muy emocionante. Hasta el último momento he tenido la incertidumbre de si podría hablar con el Papa o no podría hablar. La verdad es que no me imaginaba que que ha sido un parón en el coche. Me ha mirado, ha bajado la ventanilla, me ha mirado y me ha dicho, cuéntame. Entonces le he hecho una entrega
pues de un libro de mi hermano que se llama Xavi Argemí, que habla de aprender a vivir para poder morir. Es un hermano que falleció el año pasado con 29 años y que tenía una distrofia muscular y era un hermano que amaba mucho la vida, ¿no? Él decía siempre que él se sentía muy querido y quería mucho, ¿no? Que su vida tenía sentido por el amor. Y ayudó a mucha gente, ¿no? Su testimonio. Entonces, y es verdad que cuando falleció, hubo muchísima gente pues, que vino al velatorio bueno, mucha gente le pide favores, o sea, es una vida muy santa. Cuando el Papa cogió el libro, ¿cómo fue ese intercambio con él? Él me miraba atentamente, pues con interés, ¿no? Con cariño, con interés, como de un padre a una hija, ¿no? Y me dijo, cuéntame. Y no logro recordar muy bien qué le decía más, porque la verdad es que como en el libro le puse una dedicatoria de que iba el libro, es un libro que yo quería entregar en Barcelona y no pude. Justamente el Santo Padre ha realizado un viaje apostólico maravilloso a España con 3 paradas. ¿Cómo lo vivió usted como española? Bueno, lo viví pues rezando un montón por el Papa, por los frutos de este viaje, y luego lo viví también tan cerca como pude. Estuve en la vigilia de Montjuïc, estuve también en las calles de Barcelona y la verdad es que en mi trabajo, que bueno, pues esto, ¿no? Que trabajo en un hospital, pues mucha gente, ¿no? Pues supo de este momento y estoy segura del bien que vamos a ir, que ha sembrado el Papa, ¿no? Bien visible y bien invisible, pero que muy emocionante todo, en la Sagrada Familia y... Por último, escuché que cantabais Alza la mirada, ¿no? Sí. Este lema tan significativo del viaje apostólico a España. ¿Cómo alzar la mirada después de una vida de entrega como la de su hermano, con ese testimonio tan bonito, y cómo continuar su legado? Pues alzando la mirada cada día y manteniendo la mirada bien arriba. Yo pienso siempre que el alzar la mirada la da, ¿no? Si vivimos muy unidos a Jesús, ¿no? Que es nuestro amigo y nuestro amor. Y pienso que en los sacramentos, en la frecuencia, ¿no? Pues de la oración y en intentar, ¿no? Pues ir alzando la mirada entre todos, ¿no? Y siguiendo mucho al Papa, ¿no? Que nos va alentando, ¿no? Pues miércoles a miércoles en sus audiencias, con sus escritos, pues no sé, ¿no? Y el Evangelio, que es la fuente pues de todo. Con esto alzamos la mirada, ¿no? En medio de los retos del mundo actual. Interesante, definitivamente. Bueno, agosto, estamos durante este mes y la Arquidiócesis nos invita a una acción significativa. Escuchemos. Gratitud. Compartir lo que Dios nos ha regalado. Nuestro itinerario de evangelización 2026 continúa animado por el lema que da sentido a nuestro caminar. Caminamos unidos, anunciando el amor de Dios. Durante el mes de agosto, la Iglesia Arquidiocesana nos invita a reflexionar sobre el valor de la unidad y la riqueza en la diversidad humana. Bajo el lema, la interculturalidad, encuentro que humaniza. Somos llamados a reconocer que cada persona, con su cultura, su historia e identidad, es un don de Dios que enriquece la vida de nuestras comunidades y fortalece la misión de la Iglesia. La palabra de Dios nos recuerda que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Esta afirmación nos invita a mirar a los demás hermanos y hermanas, superando prejuicios, derribando barreras y promoviendo una auténtica cultura del encuentro. Panamá es tierra de encuentro entre pueblos y culturas. Por ello, estamos llamados a valorar la presencia y el aporte de los migrantes, de los pueblos originarios y afrodescendientes, así como de otros grupos humanos que enriquecen nuestra identidad nacional y forman parte de la historia. Este mes es una oportunidad para crear espacios de acercamiento y diálogo, para escuchar, conocer y compartir
con quienes tienen experiencias, tradiciones y formas de pensar distintas a las nuestras, e incluso con aquellos que no comparten nuestra misma fe. Que este mes de agosto nos anime a construir una iglesia que acoge, dialoga y une, haciendo de la diversidad un signo de esperanza, comunión y fraternidad para Panamá. Que la gratitud se haga anuncio y el anuncio se haga vida. Caminamos unidos, anunciando el amor de Dios. Acción significativa para este mes de agosto de la Arquidiócesis de Panamá. Qué bueno. 1:37 p.m. Vamos a una pausa musical y estamos nuevamente de vuelta aquí en Al Día. No le cambie. Cotidiano de nuestro andar, darse hasta el extremo, entregarse con amor. Sigamos hoy su palabra, que nuestros ojos reflejen su mirada.
Estamos de vuelta nuevamente en su programa Al Día, 1 de la tarde con 42 minutos, y vamos con noticias internacionales. En España, 700 evacuados por incendios. Veamos. En España, los bomberos luchan para combatir el incendio forestal declarado el martes en las Urdes, Cáceres, que ha arrasado ya unas 1.600 hectáreas de pinar y ha obligado a evacuar 700 personas. 34 personas con discapacidad han sido desalojadas de El Cotolengo, en Fragosa. 26 medios aéreos y más de 200 efectivos terrestres prosiguen con las labores de extinción en una lucha contrarreloj marcada por el viento y el avance de las llamas. El fuego, que se originó sobre las 14:30 del martes en una cuneta de la carretera entre Robledo y Avellanar, podría haber sido intencionado, según el alcalde de Pino Franqueado. Este incendio convectivo es un fuego forestal extremo que genera su propia meteorología, con aire caliente que asciende con fuerza y crea potentes corrientes de succión vertical. Mientras, el incendio declarado el pasado 10 de agosto en las Peñas de Riglos, en Huesca, ha entrado en fase de estabilización tras calcinar unas 18.400 hectáreas. Los vecinos de 7 de los 19 pueblos desalojados por el fuego en Riglos, Huesca, comienzan a volver a sus casas. El incendio mantenía evacuadas a 1.046 personas procedentes de 19 núcleos de población, 2 campings y un campamento. Las autoridades piden máxima prudencia por temperaturas superiores a 38 grados y viento seco. Y lo curioso de todo esto es que si usted entra en Google Earth y busca el mapa de España, este lugar ya incluso está puesto el título, incluso dice incendio forestal, ahí, en eso, qué curioso. Bueno, seguimos con más y ahí mismo en Europa, pero en este caso en Francia. El calor, por eso que está sucediendo todo esto de los incendios, pero también el calor seca los jardines del Palacio de Chambord. Veamos. En Chambord el panorama es inusual este año. Alrededor del castillo, los jardines, antes frondosos, se asemejan ahora a un paisaje árido. La sequía y las sucesivas olas de calor en Francia han secado el suelo y han puesto a prueba a la vegetación. Aquí los jardineros están observando los efectos de este año excepcional. Incluso los árboles, que suelen ser capaces de soportar condiciones adversas, están empezando a mostrar signos de sufrimiento. Al principio no se notaba mucho, en realidad solo se veía las plantas más pequeñas, con sistemas de regulación, pero ahora podemos ver que está afectando el sistema en los árboles. Y creo que vamos a ver daños, aunque se harán evidentes más adelante. De hecho, es posible que algunos árboles tarden 2 o 3 años, pero el impacto de la ola de calor lo está dañando. En los años tendremos que replantearnos por completo cómo diseñamos los jardines y cómo elegimos los árboles y las plantas. De cara al futuro no podemos imaginar jardines con la cantidad de agua que solíamos usar antes. Creo que ahora está claro que el suministro de agua es muy poco. Creo que en lo que respecta tenemos que intentar diseñarlos, utilizando la menor cantidad de agua posible o incluso ninguna. Menos agua, plantas mejor adaptadas a la sequía y árboles más resistentes. Los jardines del mañana tendrán que adaptarse. En Chambord, donde la naturaleza ha sido moldeada por el ser humano durante siglos, ahora es el clima el que está escribiendo un nuevo capítulo en su historia. Y si le describo a los amigos que nos están escuchando, estos jardines, como bien lo vemos, verdecitos, ¿no? Normalmente lo que vemos dentro de estos jardines, en este caso, están seco, o sea, en verdad es seco y están tratando de ir echándole agua poco a poco a ver si pueden de repente salvar lo que queda de este jardín, porque prácticamente no queda casi nada. Bueno, seguimos con más en Al Día y también tenemos por acá que los guías turísticos en alerta en la Unión Europea, ya que se preparan para otra ola de calor. Veamos.
Pasar 8 horas al día de pie en un yacimiento arqueológico sin sombra o dirigir una visita guiada por la ciudad a 30 grados. En plena temporada turística y mientras Europa se enfrenta a temperaturas récord, varios guías turísticos advierten de que se encuentran en primera línea contra las olas de calor y que sufren sus consecuencias. El verano pasado, una guía de 56 años falleció tras desmayarse mientras realizaba una visita guiada al Coliseo de Roma bajo un calor abrasador. Esta tarde fuimos a Pergus, que es un pequeño pueblo medieval al noreste de Lyon, y hace más de 40 grados al sol, lo cual es bastante complicado. El guía turístico francés explica que, aunque los guías puedan pedir a sus clientes que cancelen o pospongan la visita debido al calor, a menudo esta no es una opción, ya que trabajan para intermediarios y las visitas a veces se reservan con mucha antelación. La mayoría de las veces trabajamos con agencias, operadores, compañías, cruceros, que pueden ser muy variados. Y son ellos quienes eligen muy claramente, la mayoría de las veces no se cancelan, pero a veces sí. Una visita, algunos de sus colegas han pedido, por ejemplo, que conviertan recorridos en bicicleta a uno en autobús o que se sustituya un recorrido a pie por la ciudad por una visita a un museo con aire acondicionado. Gabriel afirma que estos cambios también benefician a los visitantes, ya que la mayoría de los clientes tienen más de 60 años y algunos no soportan el calor. Mientras tanto, dado que Reino Unido se prepara para afrontar el verano más caluroso de su historia, el responsable de formación de la Federación Europea de Asociaciones de Guías Turísticas afirma que los lugares de interés deberían ampliar su horario de apertura para permitir visitas tempranas y tardías durante las horas más frescas del día. En Grecia, muchos museos e instalaciones al aire libre abren temprano por la mañana y permanecen abiertos hasta las 20 o 21 horas, 8 o 9 de la noche. Así la gente puede visitarnos a las horas más confortables, en lugar de bajo sol del mediodía. Temis también anima a los museos y yacimientos a instalar toldos para que los grupos puedan esperar a la sombra mientras hacen cola para entrar o cuando se detienen para escuchar las explicaciones. Otras soluciones incluyen repartir botellas de agua, aumentar el número de fuentes públicas e instalar nebulizadores para refrescar a los visitantes. Dado que las olas de calor serán cada vez más intensas y frecuentes debido al cambio climático, los visitantes también podrán optar por viajar en mayo o septiembre en lugar de hacerlo en pleno verano. Y es verdad que esto es una problemática que no es de ahora, ha venido escalando cada vez más. El calor intenso que vemos en el caso de Europa, también no solamente en Europa, también en todo todo Norteamérica, prácticamente todo el hemisferio norte que sufre, ¿no? En este caso. Y eso que solamente estamos hablando de esto, hay que ver el hemisferio sur, ahorita mismo que está en invierno, cómo están también ellos quizás con el frío que ahorita mismo está pasando también, cómo se está comportando. No hemos tenido noticias de eso, pero sería muy interesante poder ver cómo podemos encontrar también, para hablarles también del hemisferio sur, que ahorita mismo estando en invierno, también tienen, en este caso, bajas temperaturas en algunos lados, otros lo normal que pasan sus inviernos, pero son cosas que todo esto es por el cambio climático y que también es parte de lo que está pasando con ahorita mismo con el fenómeno de El Niño. Bueno, seguimos con más en Al Día y el tiempo prácticamente nos está comiendo. Así que, bueno, vamos entonces con efemérides y días mundiales. Un día como hoy, 19 de agosto, pero del año 1662, muere el gran científico y filósofo francés Blaise Pascal. Un día como hoy, pero de 1933, nace Coco Chanel, la famosa diseñadora de moda francesa. De un día como hoy, pero de 1919, Afganistán logra su independencia total del Reino Unido. En 1944, las fuerzas aliadas entran a París para liberar la capital de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Hoy también celebramos el día, bueno, lo había visto también por ahí, el día de la salchicha, también el día del orangután, el Día Mundial de la Fotografía y el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Veamos. Cuando un edificio colapsa, una tormenta arrasa una comunidad o una zona de conflicto estalla, el instinto más primario de conservación nos ordena una sola cosa: huir para proteger nuestra propia vida. Sin embargo, en ese exacto instante, hay personas que eligen caminar en dirección contraria, directo hacia el epicentro del peligro. Cada 19 de agosto conmemoramos el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.
Más allá de las cifras logísticas, los convoyes de suministros o los refugios temporales, existe una dimensión profundamente humana que no siempre se ve a simple vista: la mente y las emociones de quienes auxilian, y el tejido interno de las comunidades que intentan reconstruirse desde las cenizas. ¿Qué impulsa a un individuo a arriesgar su propia integridad por alguien a quien no conoce? El motor principal es la capacidad de conectar con el sufrimiento ajeno. Pero esa misma sensibilidad, indispensable para ayudar, tiene un costo silencioso. Quienes trabajan en primera línea enfrentan fenómenos complejos. El trauma vicario, la exposición continua al dolor, las pérdidas y el miedo ajeno termina absorbiendo gradualmente la estabilidad emocional del rescatista. La fatiga por compasión. Llega un momento en que los recursos internos se saturan, generando un agotamiento profundo donde la mente, para no quebrarse, intenta anestesiar lo que siente. La culpa del superviviente. Esa amarga sensación de frustración al tener que retirarse a descansar o regresar a un lugar seguro mientras la emergencia aún continúa en el terreno. Proteger la mente de quien ayuda no es un lujo accesorio, es la única garantía de que la ayuda humanitaria siga existiendo. Durante décadas, la respuesta ante los desastres se concentró casi en su totalidad en lo material: agua potable, alimentos, mantas y techos. Sin embargo, sobrevivir físicamente a una tragedia es solo la primera mitad del camino. El impacto de una crisis no solo destruye infraestructura, quiebra la sensación básica de predictibilidad, seguridad y confianza en el mundo. Por eso, el acompañamiento emocional inmediato marca la diferencia entre un trauma prolongado y la recuperación. La presencia y la escucha activa. Acompañar sin presionar para que la persona relate detalles dolorosos antes de estar lista. La validación emocional. Recordarle al afectado que sentir miedo, llanto, rabia o desconcierto absoluto es una respuesta completamente normal ante una situación anormal. La restitución de la autonomía. Permitir que los sobrevivientes tomen pequeñas decisiones cotidianas para devolverles la sensación de control que la catástrofe les arrebató. En el contexto de una catástrofe, la manera en que se entrega la ayuda importa tanto como la ayuda misma. Una ración de víveres entregada con prisa o indiferencia puede cubrir el cuerpo, pero una mirada empática, un trato digno y el respeto a la voz de la comunidad reparan el sentido de pertenencia. El factor protector más potente en medio de una crisis no proviene únicamente de brigadas externas, surge de la propia reactivación de las redes de apoyo vecinal y familiar. Cuando las personas se reconocen mutuamente como protagonistas activos de su recuperación y no como simples espectadores pasivos, la resiliencia colectiva se fortalece con mucha mayor rapidez. El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria no es solo una fecha en el calendario para reconocer el heroísmo, es un recordatorio de que la verdadera fortaleza humana no radica en la invulnerabilidad ni en la ausencia de miedo, sino en la valentía de sostener al otro cuando su mundo se viene abajo. Detrás de cada brigadista, cada voluntario y cada ración de ayuda hay un ser humano lidiando con su propia vulnerabilidad, recordándonos que la solidaridad es, ante todo, un puente de contención afectiva. Cuidar a quienes auxilian y dignificar la experiencia interna de quienes reciben apoyo es el verdadero sentido de la labor humanitaria. Bueno, y con este Día Mundial de Asistencia Humanitaria finalizamos el programa de Al Día de este miércoles 19 de agosto, agradeciendo a nuestros amigos de Radio Hogar en cabina y a todos nuestros oyentes, como también a los que nos están viendo a través del YouTube de Radio Claret Digital, a Samir que está aquí también en controles. Y bueno, recordarles que hoy a las 7 de la noche vamos a tener a través del YouTube de Radio Claret Digital Sanamente, luego a las 8 de la noche, 1 hora para orar en familia. Recordando también que seguimos con la novena en honor al Inmaculado Corazón de María con el Santo Rosario a las 5 de la tarde y a las 5:30 la Santa Eucaristía. Todo lo pueden ver a través del YouTube de Radio Claret Digital. De esta manera me despido de cada uno de ustedes, ya no se despide de ustedes, agradeciéndoles su sintonía y Dios primero, estaremos con ustedes el día de mañana. Que todos tengan una excelente tarde. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.